Buenas noches, profesor. Venimos corriendo, profesor, porque hoy sí, profesor, esa cuestión de que usted que está diciendo, profesor, que se ha creado una tumba en la ONU y que África es la cuna de la humanidad y no el paraíso terrenal. Y si existe un paraíso terrenal, tuvo que iniciarse en el antiguo continente, donde posiblemente proceden todas las demás razas y proceden todos los demás hombres. Pero que aquí hay un término, profesor, que usted lo explicó muy bien, que es el término prehistórico, pero la gente equivocadamente lo relaciona y va inmediatamente en su mente al mundo animalesco. Y por eso usted dice que si apenas empieza una época de guerreros y de comerciantes, 500 a 1000 y pico antes de Cristo, resulta que ese Adán es un niño todavía y ese paraíso terrenal que llaman allá cerca de donde era Babilonia, porque África es mucho más antiguo y las raíces de un imperio que tiene 4000 años antes de Cristo, como Egipto, las raíces de Egipto se buscan en el África. Pero, no, pero usted dijo que el hombre procede realmente de las relaciones sexuales entre los animales. Sí, le dije que habían animales que nos semejaban hombres y rostros y personas que semejan muchas veces a los animales. Y en la selva estaban todos los animales. En muchos ríos deberían haber delfines, en muchos ríos había, en muchas partes se encontraban mamús que se alimentaban de él, ahí viene el elefante. Eh, yo le digo eso porque el hombre llegó a un momento dado en que dibuja, ¿no? Y crea obras de arte que la saca del mundo exterior y no de su mundo interior, imaginando. Es decir, nosotros vamos a comprar cerca a nuestro colegio, había una tiendecita donde le decían al individuo, vamos a comprar la chicha donde el careburro, porque tenía el rostro o facciones de un asno. Hay personas que tienen el cuello largo, largo y la carita pequeña, asemejan a la jirafa. Y me extraña y me lleva a coalición esto que hay en la humanidad. Un continente que parece un cono y es cuna de la humanidad. Y allá en el paraíso que es África. Existen ciertos de lenguas, miles de lenguas. Tienen también raíces o brazos semíticos algunos, miles de lenguajes y fisonomías. Y llega un momento en dado en que al no poder o a la gente confundir el término prehistoria, que es un término que semióticamente significa antes de la historia, pero que llega entonces el caso en que la gente habla de animales y lo relacionan única y exclusivamente con animales. A mí me extraña que los imperios adoraban a rostros de animales, de toros, de, de aves y cuerpos humanos. Parece que hubiera visto como una metamorfosis en esa química semental de relaciones entre animales que irracionalmente y debido a sus pasiones, hoy en día en plena modernidad nos encontramos personas que tienen sus cejas, sus ojos, su forma, su nariz de águila, de ave, de, de animales. Y que por qué aquellos dioses antiguos, por ejemplo, Api tenía forma de toro y cuerpo humano, de toro y cuerpo humano, otros eran a lo contrario, que rostro totalmente humano y cuerpo animalesco o cuerpo
animalesco y rostro humano, y así habían diosas, y habían... Entonces, ¿de dónde el hombre deja esos dibujos, esas joyas? En Colombia, más de 10.500 años en San Agustín se encontraban obras de arte totalmente de ser grotesco, pero eran humanos. Y lo reflejan y así se encuentran. Ya poco a poco, digo, nos estamos refiriendo, y aquí no estamos hablando a los 4.000 o 5.000 años de la historia de Adán hacia acá, que es la que nos ha enseñado, sino de millones de años antes, y ya de ahí empieza el proceso humano. Y el África tiene cientos de ramificaciones, y en una época fueron todos esos animales viviendo en un ambiente, en un clima, que muchas veces era cálido, había mar en lo que fue desierto, que encontraron las generaciones nuevas, donde precisamente quedaron enterrados los grandes mamuts, los grandes dinosaurios y todos esos cantidad de animales que van a producir el famoso petróleo. Y entonces, pues yo digo que hay una tumba en la ONU, porque cuando habló el presidente de Israel, todo el mundo y el 50% se salieron y no le escucharon. Y así hablaron varios, y toda su diplomacia, que se trata de buscar allá ciertas viabilizaciones, fueron de guerra y agresividad. Y ya la humanidad, un gran porcentaje de la humanidad no está comiendo el cuento de Adán y Eva, ni le siente respeto a ningún Dios de Israel. Por lo tanto, han nacido dos teorías que nos van lenta y pausadamente metiendo en la cuestión de las teorías hipotéticas, como son la teoría hipotética de idealismos concebidos hipotéticamente o teóricamente, y también las preconcebidas hipótesis materiales de la cultura y la cuestión científica. Por eso es que el término que realmente fue acuñado por el inglés Daniel Watson en 1851, que le impuso en una obra llamada An Prehistory of the Social, y así hace que nazcan estas cuestiones y estas hipótesis y esta forma de la cuestión científica y la cuestión hipotética idealista, adanista. Se trata de buscar en la ONU, y parece que los presidentes que señalan a Estados Unidos y a Israel se cavaran una tumba, pero ya la humanidad ha dado ha dado otros vuelcos, que podemos decir precisamente que los grupos humanos y el medio prehistórico del cual vienen teorías evolucionistas es menos descabellado que venir de un Adán de apenas hace 4.000 años, cuando ya más de 3 millones de años el hombre empieza un proceso de desarrollo y un proceso de levantamiento en sí mismo hasta llegar a los días de hoy. Por eso cuando estoy en una panadería llega una muchacha que de aquí mismo de Palenque, con unos ojos tan hermosos como una turca y un rostro tan bello como el que tenía la palenquera Teodorita, una vecina, un rostro hermosísimo, como si fuera Nefilí o fuera
Cleopatra de Egipto. Por algo las raíces de Egipto se buscan en el África, por ser la cuna de la humanidad y tiene forma de cono y su relieve en las costas es casi plano y liso, tiene unas cuantas redadas o cuantas radas. Por lo tanto, me parece que esa interconexión semántica de animales entre animales llegó el momento en que logran darse los distintos colores entre animales y formas. Como le dije, hay seres humanos que yo les veo rasgos de sus cejas, sus cosas, su arquero, su nariz de animal, de ave y de cuerpo. Entonces esta cuestión es mucho más millonaria que 4.000 o 5.000 años hacia acá de una historia, que por eso se conoce como historia, y cuando relacionamos semánticamente lo anterior a la historia, que mucha gente se baja al animal que se quedó ahí como animal y no a un proceso, como siguen viendo las transformaciones cuando genéticamente el semen de un hombre y la vagina de una mujer con huevos maduros producen un niño con rasgos de ambos. Así fue el paraíso del continente más antiguo, el África, que ya existía millones de años antes de que nacieran las cuestiones acá de la historia de Hammurabi, del Éufrates y de esas cuestiones, porque es la cuna de la humanidad y el continente más antiguo. Creo que en la ONU el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de un discurso diplomático ya conocido, y que cualquiera diría al meterse con un poder tan grande que ya es poco creíble y está en pleno combate y en plena decadencia ciertas cuestiones, la humanidad y la parte que domina las verdaderas cuestiones científicas no saben que nos han llenado de mentiras desde mucho tiempo, empezando por la academia, como dije, que es un instrumento muchas veces de Estado y que transmite ideas y conocimientos de acuerdo a quien me domina con un sistema económico. Ahí parece que cualquiera diría, bueno, pero ¿cómo se atreven estos hombres a hablarle a un pueblo escogido de Dios? Y ya entonces aquí entraríamos, que se lo veríamos en los próximos capítulos, la ponencia entre muchos, entre los que se encuentran cuestiones de jefes religiosos y pensamientos ateístas. Pero que yo cuando veo que llega esa morena, esa negra, con esos ojos tan bellos como cualquier turca, y su rostro como el de una antigua Nefertiti o Cleopatra egipcia, allá de las épocas de los Ptolomeos y todas esas cuestiones, Ptolomeo I, segundo, y esa historia me dice que en África es la cuna y las raíces, y es en donde se encuentran de Egipto las raíces en África. Y así empieza a expandirse esa Asia, que fue mar en una época, y todo eso favoreció a aquellas especies prehistóricas en ese hábitat. Por algo, la descomposición de dinosaurios, la mayor cantidad quedó allá, y por eso la razón de los famosos pozos petroleros que provienen de esa descomposición de esos animales gigantescos, mamús, que donde proviene el elefante y esas cuestiones, y todos aquellos lagartos gigantes y aves gigantes, algo químicamente de la único que produce procreación, que es el semen, sea animalesco, hoy en día el proceso humano sigue genéticamente evolucionando cuando se encuentran rasgos de humanos, de una mujer y un hombre, y nace un niño
ambas tendencias mucho más hermosos que estos dos primeros y así va la cuestión. Pero es una simple teoría, quizás expuesta y original mía, de que hace rato estoy pensando que podemos venir precisamente del único mecanismo que existe para procrear un animal o un ser humano, no es más que la relación sexual y el semen. Entonces la semética también se encuentra en la raza negra y hablan cientos y cientos de lenguajes que precisamente lo tenía en un escrito mío llamado La politización de la etnia, que no he encontrado, pero que de un momento dado que lo encuentre daremos las otras partes, y que aquí solamente quería decir eso, que el presidente mencionó con nombre propio, pero cuando habla que admira la democracia de Estados Unidos, y precisamente la democracia dictadora de Estados Unidos es la que ha producido las guerras actuales con el sistema que decae y que está, débil, y que se presenta como un tigre de papel, se está desboronando. Y esa aliación entre esta doctrina que nos han metido de que solamente es un pueblo el que Dios ama y los demás tienen que darle pleitesía, arrodillarse, hoy en día está en cuestionamiento. Por lo tanto, podemos hablar de esta clase, queridos estudiantes, de los grupos humanos y el medio prehistórico, para poder llegar a la historia y quizás empezar a hablar de ahí, de la historia que apenas en 6.000 años hacia acá, de un Adán. Ya existía mundos anteriores de 3, 4 millones de años, que es un proceso hasta llegar al ser humano, y que proviene de seres vivos con la única y exclusiva forma de crear a otros seres, que es la relación sexual entre macho y hembra, porque de otra forma no puede, no sucede, no lo hay. Y así quería dar esta primera parte, y que no sea ahora que por haber mencionado el nombre de Netanyahu y de Biden, a nuestro presidente se le quiera formar una guerra y haberse empezado a cavar una tumba por tocar a los intocables, pero que ya los intocables son tocables, e incluso está demostrado que también mueren y deben respetar. Y este es un valor, el respeto, que proviene de un término en latín que significa respetar a los demás para que también sean respetados. Así podemos decir que entonces existen estas dos teorías: la teoría científica y la idealista, que proviene de la historia hacia acá, pero desconoce que existe un mundo millones de años antes de Adán, y ante la famosa teoría evaísta o de Eva, que también su proceso de desenvolvimiento genético proviene de relaciones sexuales. Y los animales son pasionales, pero también son irracionales, y se fue creando. Mientras estos nacieron santurrones, pero descubren la pasión, y ahí empieza la desgracia de todos los seres humanos, según esa teoría. Pues continuaremos en la próxima para entonces hablarle de esa teoría y ver cómo de la raza negra hay rasgos de turcos, hay rasgos de animalesco, algunos tienen forma que no se puede dudar. Incluso el ser humano llega a andar como pingüino cuando está gordo, ese movimiento. Y un hombre en un púlpito decía: Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de él, y era tronco de gordo así. Y entonces cuando se va, yo le digo: oiga, pero si usted es imagen y semejanza de Dios, entonces Dios nos da de maluco y gordo. Entonces esa es una palabra. Lo demás es desconocer la realidad y la verdad. La realidad y la verdad es que no puede estar el mundo entero
a la voluntad de alguien que diga que son los únicos que tienen derecho a ser felices y a dominar el mundo y acabarlo si quieren, porque fueron escogidos por alguien que es una idea y es una teoría. Y entonces nace el coloquio de los creyentes y de los ateos, que podemos hablar de eso en próximas clases. Continuaremos en la próxima. Gracias, profe.